Sí, la ida y la vuelta el domingo. Sí, ¿ya se resolvió Pachuca Monterrey? No, Ya, ¿Ah? ya. Entonces va Pachuca Toluca. Usos contra Diablos. Pachuca. ¿A quién le va? Sí, ¿cuál le va? ¿Cuál le va? No, eso es buenísimo. Y además, los dos que se quedaron en el camino, en Monterrey, en América, ahí en la casa había sentimiento. El domingo. Pero eso va a ser otra semana. Sí, Sí. sí, ya. Es mañana Mañana y el ida domingo. y el domingo la vuelta. Sí. A 600. Vamos a quedar como 550. Pero 4 años así. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Pues de ahí. ¿Cómo no va a haber dinero? Si antes no pagaban impuestos los potentados, y ahora pagan. Entonces, no quieren aceptar la nueva realidad. No quieren aceptar que si no se permite la corrupción, si hay austeridad, no hace falta aumentar impuestos. Llevamos 4 años sin aumentar impuestos. 4 años sin aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, sin aumentar la luz. 4 años sin contratar deuda. Y así hemos salido. Y les hacía la cuenta de cómo 35 millones de familias, de acuerdo al censo, 30 están recibiendo aún una cantidad pequeña del presupuesto. Pero ellos pues no alcanzan a entender, entonces se endeudan aún cuando se nos cayó la economía, el tiempo que llevamos, mucho menos deuda contratada que la de Calderón y que la de Peña Nieto. Vamos a presentar, a ver si mañana, de cómo se ha comportado la deuda. Para contestar tu pregunta, que es un cuestionamiento que hacen. Entonces, vamos muy bien, no hay ningún problema de falta de presupuesto. Vamos a terminar el año muy bien y ya tenemos, y le agradezco mucho a los diputados y a los senadores que ayer ya se aprobó la ley de ingresos. Falta la de ingresos, el presupuesto. Que hay un guardadito de 150,000 millones, dijo el subsecretario Llorio. ¿Mande? El subsecretario Llorio declaró que hay un guardadito en efectivo de 150,000 millones. Sí. Eso no es que haya un guardadito, es que hay una reserva por cualquier contingencia que maneja la tesorería de la Federación. Porque la vez pasada que lo comentó, se difundió eso de que había un guardadito de 150,000. Entonces, creo que ya ellos explicaron de que por responsabilidad y por disciplina financiera,
la tesorería tiene una reserva de 150,000 millones de pesos. O sea que estamos bien. Blindados. Sí. Sí. Afortunadamente pues, ha ido bien y yo espero que terminemos. Ya recuperamos el nivel que teníamos antes de la pandemia en cuanto a crecimiento. Se logró lo que dijimos de que íbamos a creer, que iba a ser una V. Si ustedes ven el último reporte, a ver si reportes de ayer, ese fue el comportamiento, pero hay una gráfica. Esto lo hizo con respecto a en el 2021 acusó al senador Monreal de operar en contra de Morena en el 2021. Eso fue lo que pasó allá, no sé si le comento, pero si nos podría dar un punto de vista, su opinión sobre eso. Y rápidamente también comentarles y agradecerles de parte de los médicos de Guerrero, mandaron precisamente al grupo Transmedia La Chispa, mandaron un agradecimiento porque están ya checando todas sus peticiones y las demandas, las están revisando. Entonces mandaron un agradecimiento a sus. Sí, un abrazo a todos los médicos. Aunque no los felicité el día del médico, hablé de todo lo que estamos haciendo sobre salud ese día y del compromiso de que se va a basificar a todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, todos los trabajadores de la salud. Y se va avanzando en este proceso. Acerca de lo otro ya lo expliqué, ya ayer hablé de eso. Quiero mucho a Laida, respeto mucho a Ricardo Monreal. Y hay que buscar la unidad. No, tampoco. Pero pues hay que buscar la unidad y ni siquiera los opositores a los conservadores hay que verlos como enemigos. Son adversarios. No hay que tener enemigos. Y que sí haya polémica y que se defienda el proyecto de nación, porque eso es defender al pueblo, pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación. Y ofrecer disculpas, porque hay veces, por ejemplo, ahorita me quedé pensando en Chumel, ya, pues él está en su trabajo, y ofrecerle disculpas, pero yo creo que él entiende de que hemos padecido durante muchos años de campañas sucias y que no solo van dirigidas a afectarnos, a nosotros, sino que también afectan el desarrollo de los pueblos, de los países. Por ejemplo, eso de
la guerra sucia, que se parece en todos lados. Fíjense lo que nos hicieron cuando trajeron a Morris. Él debe de andar todavía. Un estadounidense, publicista, que fue el que acuñó la frase: López Obrador, un peligro para mí. No se me va a olvidar que Monsiváis me dijo: hoy viene y va a ser así. La frase es: López Obrador, un peligro para mí. Yo dije: no. ¿Quién va a creer eso? Eso es muy burdo. No, pues sí tuvo sus efectos. Porque la frase puede ser burda, superficial, pero como tenían todos los medios acaparados, la repitieron y la repitieron y la repitieron y la repitieron, al estilo Goebbels. Y caló. Claro, no les alcanzó con eso. Aún con la guerra sucia, ganamos. Y por eso tuvimos que hacer el fraude. Pero sí les ayudó. Yo les he comentado de que antes de la elección me reúno a comer con Emilio Azcárraga de Televisa, con 2 directivos más, y me entrega Emilio un documento que era un decreto supuestamente elaborado por mí, firmado por mí, en donde yo, el primer día de gobierno, iba a expropiar Televisa. Además, todo decreto con los considerandos, mis palabras más usuales, mis términos, mis conceptos, y ponían todas las empresas de Televisa que yo ni conocía, porque no era nada más la televisora, sino eran todas las empresas que dependían del corporativo. Digo, pero déjense. Y me quedó el documento. Pero él, creído de que podía ser cierto. Y en ese entonces, el papá de Claudio X González, de ahora, era el Consejo Coordinador Empresarial y no dejaba a mí, porque en Televisa se resistían a lanzarse con todo. Una ocasión me cuentan
si nos lanzamos por entero a la mentira? Le contesta Claudio X: papá, no, hombre, si acaso, un mes, y luego recuperan la credibilidad. Al final, pues, se sumaron todos. Fuertísimo. Porque pasa la elección y para que no se desatara la violencia, porque era evidente que nos habían robado la presidencia, este señor que va a dar clases de democracia de Europa, uno va a dar clases de economía, Cedillo, y el otro va a dar clases de democracia, que él sabe perfectamente la base, es católico. Y olvida los mandamientos. Sabe perfectamente que no la hubo fraude, que le pusieron. Bueno, este grupo, vale, claro, pues fueron los que participaron. Tiene dos expresiones más. Una dice, después de la elección, nos pasó zumbando la mano. Y la otra es, que es más delicada, que podían llevar a cabo lo que sucedió en Chile en 1979. Entonces son especiales, son cositas. Aún con eso yo los respeto. Y padecimos mucho, porque les comentaba, como fue tan descarado el fraude, la gente estaba indignada. Y todo se hizo una encuesta. Y creo que como el 10% de la población quería que se llevaran a cabo acciones violentas. Ahí estamos todos. Y debe tener guardada la encuesta. Entonces, por eso decidimos hacer algo muy fuerte, que fue el plantón, pero para inmovilizar a la gente. Porque si sacábamos movilizaciones, si hacíamos movilizaciones, se nos podían salir de control y iba a haber violencia. Entonces, todavía para que no hubiese violencia, hacemos eso fuerte, pero nadie se mueve aquí. Porque además, fíjense la disyuntiva de la oposición o de los dirigentes de la oposición. Si uno no hace protesta fuerte, se vendió. Porque la historia de México, de opositores
Por ejemplo, Vasconcelos no se vendió, pero dejó un manifiesto muy peculiar. Se embarcó en Guaymas, se fue al extranjero. Palabras más, palabras menos, puso. Y se entiende. Hagan ustedes la revolución y ya cuando me necesiten, me van a buscar. Pero yo ya no voy. Y claro, tenía que ir porque ese entonces era la vida. Se habla mucho después de lo que sucedió con Federal Enrique, con Almazán. Entonces, incluso cuando el ingeniero Carlos actuó muy bien, pero la gente se quedó con la idea de que no se echó fuerte, querían tomar el palacio, el ingeniero actuó con mucha responsabilidad. Pero yo estaba en las mismas circunstancias. Si protestábamos fuerte y se salía el movimiento de cauce y había violencia, imagínense. Nunca me hubiese olvidado eso. Y si no hacíamos nada, hubiese quedado la sospecha, se vendió, lo compraron. Entonces, ¿cómo hacerle? Además del fraude, todavía tienes que buscar la salida. Entonces decidimos lo del plantón. Al final fue lo mejor, porque no se rompió ni un vidrio. Estamos hablando de que nos robaron la presidencia. Pero la campaña se acrecentó en contra. Y cuando termina en 2006, y empezamos de nuevo, 2007, que hay hasta una película donde está lloviendo. Yo estoy hablando, así termina la película. Y digo de que vamos a seguir luchando. Pero el mensaje se acabó. Es fin. No, seguimos luchando. Pero fue tremendo, no se me va a olvidar. El 2007, 2008, en un ambiente de linchamiento. Llegaba yo al aeropuerto, tenía que salir, y me sentaba en las sillas más apartadas, sacaba mi libro, me ponía a leer, porque las miradas eran como alfileres. Una manipulación terrible de los medios como resultado de la guerra social. Y en rechazo a mi persona, no, pues mayoritario el rechazo. Y ahí empezamos. Fue abajo.
y a seguir adelante. Escribí un libro que se llama No decir adiós a la esperanza. Y eso es lo que los jóvenes deben de saber, de que cuando uno tiene una convicción, puede uno caminar hacia adelante y puede uno caerse y hay que levantarse y seguir caminando. Y se puede uno volver a caer y levantarse y no dejar de ir hacia el ideal. Esa es una utopía, pero eso es lo que significa la política. ¿Cuándo se está pensando en una causa justa? Cuando se piensa en transformar, cuando se piensa en el dinero, en lo material, o en la parafernalia del poder, ese no es el camino. Eso es otro. Afortunadamente ya no funciona el de andar ahí de Lambiscón, de Salamero, de Achichique, de políticos, para colarse, entre comillas, y ahí ir ascendiendo. Ahora está de moda también lo de los publicistas. Antes se hablaba de propaganda, porque la propaganda vende ideas, ofrece ideas. Ahora lo que predomina es la publicidad, productos, y por lo general, productos chatarra. Nada de que vamos a hacer política solo con las redes sociales, con el Facebook, con el Twitter. Ahí está. No fue un escándalo lo de la guacamaya. ¿Cuánto le metieron de publicidad? No pones la gráfica. ¿Cuánto se enteraron? 29%. Y sí se difundió. No, el fenómeno de comunicación es algo especial. Entonces, no son los medios. No. ¿Alguien quiere ser candidato a diputado, a senador, a presidente mexicano? Unos zapatos cómodos, unos ramos, unos volantes, un sombrerito, una gorra por el sol, y casa por casa, soy fulano de tal, quiero representarte, lo voy a hacer con honestidad. Aquí le dejo esto. 200 casas diarias, 300 trabajan en la mañana, descansan, comen, bajan la comida y en la tarde, vamos, otra vez. Vamos a dormir, tranquilos.
cansado, pero muy tranquilos. Y al día siguiente, y pueden en una campaña visitar hasta 20,000 hogares. Y les van a conocer, les van a dar un gusto a la gente. Si se sienten los grandes tribunos políticos de altos pueblos y piensan que es desayunar con políticos, comer con políticos, cenar con políticos, o con los medios, sí, con los periodistas, o las redes. No. Ya de por hecho que no van a ser tan ricos. Ya no van a ganar. Su crítica alcanza la jefa de gobierno. A todos. No, para quién dice. Esa la quiero mucho, mi hermana. Y Marcelo es mi hermano. Y Ana es mi hermano. Ya me voy a desayunar, que hablamos bastante. Te quedamos pendientes. Sí. Mañana es este tema es importante, es muy importante, por la filtración o espionaje. Es una nota que salió en el New York Times, y ya saben cuál es la opinión que tenemos de estos medios, muy famosos, pero también poco éticos y muy vinculados a grupos de intereses creados, tanto económicos como políticos. El caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa es un asunto para nosotros fundamental. Tenemos que conocer la verdad, aclarar bien lo que sucedió, castigar a los responsables y, lo más importante, saber dónde están los muchachos. Se ha ido avanzando. Había una especie de pacto de silencio, porque se cometió un error desde el inicio por parte del Estado. En vez de informar lo que había sucedido y castigar a los responsables, se optó por ocultar la verdad y por fabricar una gran mentira sobre la desaparición de los jóvenes. Se dio por concluida la investigación a partir de que los jóvenes habían sido asesinados y quemados en un basurero. Los padres de los jóvenes no aceptaron esa versión,
contaron con el apoyo de expertos y quedó de manifiesto de que no fue cierto el que haya asesinado a jóvenes y que se hayan quemado en un basurero. Eso está probado, porque algunos restos, pocos, que han sido analizados científicamente, demuestran que hubieron jóvenes que fueron depositados sus restos en otras partes, pero el basurero fue una invención. Entonces, hemos iniciado, desde el principio, nos hemos reunido con los padres, se ha hecho una investigación a fondo, se han hecho muchísimas entrevistas con detenidos, con gente que presuntamente participó, con autoridades. Puedo plantear de otra manera. Si hubiese ganado Víctor, hubiese ganado Anaya, pues hubiese dado carreras al asunto. No estaríamos en lo que estamos. Nosotros tenemos un compromiso con los padres, con los mexicanos y con la justicia. Entonces, hemos ido avanzando. En las reuniones, que además todas las hemos grabado, todas, con los padres, que no han sido reuniones públicas. Yo he planteado de que lo más importante pues, es saber dónde están los jóvenes, que eso es lo más importante, porque estaba yo convencido desde el principio de que el castigar a la responsable pues es un asunto de voluntad política. Y que como somos libres nosotros, no estamos aquí, ya lo he dicho que es, porque nos impusieron los oligarcas con las mafias del poder. Estamos aquí porque el pueblo nos elige. Entonces tenemos libertad. No estamos subordinados a nadie. Siempre lo he dicho. Nuestro único amo es el gobierno. Entonces, acerca de que no va a haber impunidad, pues eso ya es un hecho. Lo más complicado es encontrar a los hechos. Entonces, en el informe reciente se presentan pruebas sobre cómo se actuó contra los muchachos y quienes participaron. Y ya se fincan responsabilidades. Entonces se tomó la decisión de actuar sin cerrar la investigación, que sigue abierta, porque inmediatamente surgió la sospecha de cómo es que
En el informe se habla de 30 involucrados y se cancelan 80 órdenes de aprehensión. Yo sostengo, lo que he dicho, de que quisieron dinamitar la investigación para que no se actuara. ¿Sí? No, en la fiscalía. Entonces, por eso, sin tomar en cuenta el informe, le agregaron a más responsables, pensando que con eso pues ya no vamos a poder tomar la decisión, porque si en vez de 6 militares eran 20, pues ya no íbamos a poder actuar. Y si en vez de los que estaban aparecían otros, no estoy diciendo que sean inocentes y que ya se les seleccionó, sencillamente no estaban en el informe. Y la instrucción fue: vamos a que si existen pruebas sobre estas personas que aparecen en el informe, se actúe. Ese fue el acuerdo, que es un asunto que estamos manejando de manera coordinada el Poder Judicial, la Fiscalía y el Ejecutivo, porque nos importa mucho. Un acuerdo que hicimos con el presidente de la Corte, con el fiscal general y con quien les está informando. Actuar de manera conjunta, porque si no, no lo vamos a poder. Entonces, se decidió actuar como se hizo, y esto pues, les molestó a muchos, porque aquí no solo están involucrados los autores materiales e intelectuales, aquí están involucrados también muchos que avalaron la actuación de las autoridades, que mintieron, periodistas, intelectuales del régimen, mucha gente. Entonces, por eso nos llegan hasta el New York Times. Y se pone en duda la actuación, se quiere poner en duda la actuación de Alejandro, que para nosotros es un servidor público ejemplar, a que le tenemos toda la confianza. Pero fíjense hasta dónde llegan los intereses, que graban en Israel. Ya fue, ¿no? Pues sí, haya sido como haya sido, Cerón o autoridades de Israel o agencias. El New York Times no va a decir nada,
sería bueno, por ética, que diera a conocer su sueño. No lo va a hacer, porque siempre esgrime de que tiene que proteger su sueño, porque ese periodismo se nutre mucho de espionaje. Es muy lamentable que esto suceda. Imagínense el periódico que hace investigación por su tiempo para tomar a Nixon, ahora tiene como escritor a lo de Mola. Es una degeneración de todos estos sujetos. Es como si se tratara de un tiene más rigor periodístico, político, de la forma universal. Presidente, contemos estos hallazgos Vamos precisamente. a seguir adelante con la investigación y uno de los involucrados que aparece en el informe es el señor Cerón. ¿Qué es Israel ya se va a mandar? Y se está haciendo todo el trámite con el gobierno de Israel, a partir incluso de que envíen una carta al primer ministro, y han estado ayudando para eso. Entonces vamos a seguir insistiendo, porque él es el segundo de los responsables, de acuerdo al informe. El primer responsable, además aceptado por él, es el procurador. Y en segundo lugar, este señor Cerón. Entonces, eso es lo que yo quería presentar. Esas órdenes de aprehensión fueron presentadas por el fiscal Conestrejo. Él está involucrado, él fue quien trató de demandar. No, otros. Es que Él no. hay muchos. Este es un régimen que no termina todavía de morir, ya lo he dicho. Estamos en un proceso de transición. Tan es así de que han asesinado a muchos testigos o personas vinculadas con este caso. Entonces ya no queremos eso. Presidente, Ya es- todo está complicado. Se tomó una decisión y no la esperaban, porque otro alegato es: ¿por qué no se esperaron? Y se cuidó a la perfección, casi querían que se hiciera una publicación en el diario oficial de que íbamos a actuar, porque pensaba de que no iba a haber justicia y que no
íbamos a dar pasos como los que se han dado y vamos a seguir dando. Y desde luego que va a continuar este asunto y vamos a seguir recibiendo elementos de prueba y ya como lo de la chachalaca y la guacamaya. Presidente, pero aún así no tiene su promesa de esclarecer esto en su gobierno. Que no esté gastando dinero a lo tonto y perdiendo tiempo, porque no nos van a descarrilar. Ya que les quede muy claro que tenemos toda la confianza en este señor, tiene todo nuestro apoyo. Entonces no es que lo van a desgastar y se va a debilitar. Él nos representa a todos y no está solo. Entonces puede venir otro reportaje del Washington Post o el Street Journal de Financial Times. Ya ni hablemos, porque eso sí lo podemos aquí todos los días, de la reforma y de el Universal y de los comentaristas de radio. Pues están en su derecho. Pero aquí lo importante es actuar con integridad, con principios, no mentir, decir la verdad. Por eso no puede. Si nos agarraran un acto de ilegalidad, imagínense. Pero esto no ahora. Quienes venimos de la oposición llevamos 30 años o más siendo espiados, calumniados, y siempre hemos salido de la calumnia y esos, porque tenemos autoridad. Si fuésemos simuladores, hipócritas como son los conservadores, que dicen una cosa y hacen otra, ya nos hubiesen aniquilado políticamente hablando. Hay Nuestro posibilidades, escudo protector es eso. perdón por interrumpir. Y vamos a seguir. Eso es una transformación. Es una manera de decir que se trata de una revolución. Nada más que es una revolución de las conciencias, es una revolución pacífica, pero igual de profunda que como fue la independencia, como fue la reforma, como fue la revolución iniciada en 1910. Igual de profunda. Por eso vamos a insistir todos los debates y vamos a salir adelante. Estamos saliendo adelante. Y eso es lo que nos pone más nerviosos, nos ofusca. Imagínense,
metido en eso. Ahora sí que ayudando a torturadores, apoyando y protegiendo a quienes toleraron crímenes de Estado. ¿Qué periodismo es eso? ¿Dónde está la justicia? ¿Les preocupan los jóvenes? ¿Les preocupan los padres que sufren por no tener a sus hijos? No. Es un periodismo de poder. No es un periodismo para la justicia. Por eso, ningún respeto. Puede ser que otros los exalten y los consideren la Biblia, pero para nosotros no. Pero no hemos visto nada que han hecho para ayudar a detener la monstruosa desigualdad que hay en el mundo. ¿Qué ha hecho? No verdad para evitar el saqueo de los recursos naturales en el mundo. ¿Qué ha hecho para denunciar a los potentados saqueadores de las riquezas en el mundo? ¿Qué ha hecho en contra de los delincuentes de cuello blanco que han saqueado y empobrecido a millones de seres humanos en el mundo? Nada. Absolutamente nada. Puras notas de este tipo de protección a grupos de intereses creados y a poderes hegemónicos. Entonces, este es un buen tema pues, para aclarar muchas cosas. Y por estos embargos, presidente, ¿usted cree, director, que a usted cumplir con esta promesa, el deseo de ver esclarecido esto, o será a lo mejor labor de la siguiente administración en caso de que los embargos sigan y que, bueno, pues no está tampoco en sus manos ver todo este tipo legal que ha complicado pues la resolución de esto? ¿Le tocará a usted, presidente? Sí, porque vamos avanzando. Sí, por eso está la reacción. Porque se ha ido avanzando, cada vez tenemos más información y no vamos a detener la búsqueda y vamos a conocer toda la verdad. Y no vamos a dejar de trabajar, se los dije a los padres, que se aclaren estas cosas. Y ahora también quiero aprovechar para decir que el nuevo fiscal, para el caso de Ayotzinapa, Rosendo Gómez, que cuenta con todo nuestro apoyo. Es una gente que nosotros desde hace más de 30 años, un hombre limpio, honesto, limpio, un abogado que sí lleva a la práctica la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces estoy muy satisfecho porque conozco al responsable. Cuando uno no conoce a las personas, que no sea así,
Rusia, como Estados Unidos, como China, y se está buscando ya crear acuerdos, parte del lenguaje político. Ahora ya se está hablando de eso. Igual en Europa hay todo un movimiento para buscar el diálogo y detener la guerra. Yo pienso que se va a avanzar mucho en ese sentido y que va a haber respeto y paz. Esa es la propuesta. ¿Usted ve que sí es posible de que Rusia y China se infiltren para tener información que se ve estratégica de nosotros? Es que nosotros tenemos una muy buena relación con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo. Tenemos una muy buena relación con el gobierno chino, porque además de que hay respeto político, hay cooperación económica y hay actos de solidaridad. No vamos a olvidar que durante la pandemia el primer país que nos envió equipos que no teníamos para proteger a médicos, para proteger a enfermeras, el primer puente aéreo que se estableció fue con China, muchísimos aviones con productos de China. También nos apoyaron con vacunas. En el caso de la Unión Soviética, lo mismo, la primera vez, y se había establecido el acuerdo de hablar con el presidente Putin por teléfono, y estando con el COVID hablé con él por teléfono, y fue para ofrecer todo el apoyo, y pues hay una relación de amistad. Y con el gobierno de Estados Unidos, pues es una política de buena vecindad con el presidente Trump, con el presidente Biden. Entonces, además, hay 40 millones de mexicanos viviendo, trabajando en Estados Unidos. Cada vez es mayor la participación de los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos en todo este proceso. Estas mañaneras las ven, las escuchan allá, nuestros paisanos están muy pendientes. Están pendientes de la política de Estados Unidos, pero también muy pendientes de la política, de lo que sucede en nuestro país. Entonces, tenemos muy buenas relaciones. Por eso, con la guerra, decidimos optar por la neutralidad y promover la paz. Porque las guerras son irracionales, producen sufrimiento, no ayudan. Y poco a poco se ha ido entendiendo esto, y yo estoy seguro de que se va a lograr pronto un acuerdo. Entonces, ¿no tendrían fundamento estas preocupaciones de este diccionario de... No, es que todos opinan, es como esa asociación. Y así hay
10, 20, 30. Aquí es muy común que diga agente de la CIA, un agente muy cercano al FBI. Es como lo de las fuentes de aquí del Palacio. Entonces, no hay que estar creyendo esas cosas. Además, si hubiese diferencias, pues aquí las exponemos. ¿Qué vamos a estar ocultando cosas? Recuerdo cuando el presidente Trump toma la decisión de que iba a cerrar las fronteras a productos de México que se venden en Estados Unidos. Estaba yo en la casa, en Tlalpan, y escucho eso, ya oficial. Le dije a Beatriz, ayúdame, porque pues ella maneja mejor la computadora. A mí me cuesta más trabajo. Además, a mí se me facilita más dictar. Y le dije, ayúdame. Y me tiene paciencia. Y entonces, ahí va la carta. Y a los 20 minutos, media hora, está la respuesta. O sea, ya no se puede uno quedar callado cuando se trata de un asunto delicado y serio. Pero esto no, esto es además no dejen de tomar en cuenta que en Estados Unidos hay elecciones. Imagínense cómo está Brasil, que el domingo hay elecciones. No puedo decir nada más. Y luego, a los 8 días, elecciones en Estados Unidos. Y todo eso influye, sobre todo lo de Estados Unidos. Porque siempre agarran de bandera el tema migratorio. Siempre agarran de bandera lo de las drogas. Un partido u otro. Siempre de lo externo hablan de guerra o de paz. Siempre. Afortunadamente ahora lo migratorio y lo que más nos importa, el que no ha habido campaña en contra de los mexicanos. Ha habido respeto. Y luego los temas internos. La inflación, por ejemplo.
si va a haber recesión o no va a haber recesión. Y otros temas. Todo eso está en el debate en estos días. Una vez que pasen las elecciones, ya es otra cosa. Bueno, por último, Pues es que ya dije que voy con Houston. Voy con Houston porque tiene más latinos. Y voy con Houston porque ahí hay un mexicano, un pitcher, Urquidi, de Mazatlán, que no han metido a pichar, pero es muy bueno. Entonces, lo cierto es que yo iba al Dodger por Julio, Urias, y que va siguiendo los pasos de Valenzuela. Pero le ganaron los de San Diego en la final al Dodger, y a los de San Diego le ganaron los de Filadelfia. Sí, ¿no? Filadelfia. Tremendos los de Filadelfia. Puro cañonero. Y pues fíjense que Houston eliminó al Yankees, que no batearon nada. Y tienen puro caballo. Pero no pudieron. Entonces, sí le voy a Houston. Porque de los 9, por lo general, son 5 latinos en Houston. Y ya empieza, pues mañana empiezo, a ver si me da tiempo de ver, aunque sea. Los resumen. Muy bien, sigue la compañera, no, el compañero, Carlos Montesinos, de Indy. Muchas gracias, presidente. Buenos días, secretarias, subsecretarios, Montesinos de Reporte Índigo. Primero, presidente, preguntarle, usted el año pasado... Que no haya la tentación a los liderazgos charros y que los dirigentes defiendan a los trabajadores, porque hay veces que los someten los patrones, se arreglan con ellos y sacrifican prestaciones de trabajadores, afectan los contratos colectivos. No se me va a olvidar que hubo un sindicato de esos fuertes, ya no están los sindicatos, pero querían mantener un contrato en donde una empresa muy importante, la más importante del gobierno de México, del pueblo de México, la más importante, les daba a los dirigentes una cantidad para viáticos. Entonces, en la revisión del contrato, no, eso ya no se puede. Entonces, querían dar a cambio, fíjense, que se estableciera
más edad para la jubilación. Esto ofrecido por los líderes. Increíble. Claro que dijimos que no. Pero no es el caso, ¿no?, de la aviación. Ahí, de todas maneras, la Secretaría del Trabajo tiene que estar pendiente y no permitir la manipulación y el fraude. Y depende mucho de la gente. Por ejemplo, en el caso del sindicato petrolero, se abrió y en algunos casos quedaron los que venían de tiempo atrás, pero porque los trabajadores votaron por eso, porque son procesos, cambios que se tienen que ir dando, sobre todo cambios de mentalidad. Si no hay costumbre, hábito democrático, porque imagínense, son ciclos de una práctica. ¿Cómo se quita eso? Lleva tiempo. Yo siempre uso el ejemplo de cuando los revolucionarios llegaban a las haciendas y les decían a los esclavos, a los peones, encasillados, partos, abrir la reunión es difícil. Sí, pero si no se puede, luego informar la conferencia de prensa. Es que se van a tratar cuestiones pues, que tienen que ver con la política eléctrica. Y se va a tratar sobre el litio. O sea, ni siquiera es por nosotros, es de la nación. Pero a lo mejor se considera que no abrirse. Luego se va a tratar el tema de las baterías y luego el de la industria automotriz para carros eléctricos. Todo esto tiene que ver con el plan Sonora. En la reunión del sábado en Sinaloa con Arturo Yaquis se va a tratar el tema de la planta de fertilizantes. En Sinaloa. No, es Sonora. Perdón. Sonora. No, en Sinaloa es Salud. Es Guamuchi. Guamuchi es la tierra de Pedro Infante. Ya para acabar, señor presidente. Y también creo que ahí nació Salvador Alvarado. No. A ver. Nació en Salvador Alvarado, Sinaloa. A ver. Que lo diga, le está preguntando. Nació en Es un gran dirigente. Salvador Alvarado. Culiacán. Un gran dirigente olvidado, un revolucionario. Estuvo allá en Yucatán, de gobernador de tu lo tierra. recordamos muy bien. Sí, fue el que impulsó mucho el desarrollo de las comunidades, de los pueblos indígenas, la participación de las mujeres. Con Elvia Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto Y Elvia. le dio continuidad y sí. Pero fíjense cómo era Salvador Alvarado. En ese entonces estaba el general Jara en Veracruz, estaba el general Mújica en Tabasco,
Salvador Alvarado de Yucatán, y le escribía al general Mujica, al general Alvarado de Yucatán, unas cartas. Hay una que me gusta mucho, que le decía al general: moralísimo, señor general, moralísimo, porque ya estaban viendo, eso eran los más rectos, revolucionarios, incorruptibles, ya estaban viendo cómo se estaba desviando la revolución. O sea, cómo empezaban a hacer ya negocios los revolucionarios, no ellos. Por eso moralicen, señor general, porque eran extraordinarios dirigentes. En la historia nuestra está la fuente de la sabiduría política para los jóvenes. No hay que ir a buscar, desde luego, hay que ser nacionales y universales. Lo mismo, como decía, más cosas que hacer. ¿Qué no hace falta que haya justicia para el pobre? ¿Por qué solo están dedicados a proteger a los potentados? Y además corruptos. Nos costó muchísimo el que se tipificara como delito este tipo de defraudación fiscal. Era vergonzoso lo que sucedía, si hasta han quedado sin castigo quienes se dedicaban a promover la evasión fiscal, despachos fiscales con facturas falsas, haciendo transacciones millonarias, ofreciendo, tú tienes que pagar tanto a la hacienda pública, tienes que pagar 100 millones, pero si me das 1 millón, yo me encargo con facturas falsas de que no pagues. Y eso es lo que quieren ahora, que aceptemos. Y lo envuelven, ¿no?, en el lenguaje leguleyo de decir no a la detención o prisión preventiva. ¿Saben qué es eso? De que se le deja todo al juez y el juez decide al final. No hay ningún proceso de investigación. Qué bien que me tocaste ese tema, porque hasta me sorprendí cuando me lo dijeron que habían propuesto otra vez, pero ahora más enfocado a... ¿Lo puedes explicar? A ver, porque para la gente, o sea, sí, es nuevamente un proyecto del ministro Luis María Aguilar. Es una acción de inconstitucionalidad de su acumulada que pretende dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales graves
como es el contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas en determinadas modalidades y cuantías. Que estos supuestos se equiparan a delincuencia organizada en la ley que regula la delincuencia organizada y en el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penales. Entonces, el proyecto lo que quiere es, como dice el señor presidente, que ellos puedan estar en los procesos penales sin estar en prisión, con una serie de ventajas y comodidades procesales cuando son delitos de cuello blanco que causan enormes daños al fisco. Y en la Ley de Seguridad Nacional también se señaló que esto pues, va en contra del país, porque finalmente es una afectación al interés público y a las finanzas nacionales. Entonces, todo esto se estableció como una reforma a diferentes ordenamientos y el proyecto quiere echarlo abajo, además modificando por la puerta de atrás de manera fraudulenta la propia Constitución, porque ellos ya quieren interpretar lo que es una prisión oficiosa. Ahora le quieren decir que no es automática, que hay que estarla alegando en cada caso a criterio del juez, lo que, como aquí se ha dicho en otros casos, puede dar motivo a corrupción y a contubernio entre abogados y juzgadores en detrimento del interés público. Pero eso va esencialmente y no están listando el proyecto para que lo efectúe. Bueno, ya, vámonos. Queda pendiente. Sí, oye, no, ya están abusando. A ver, dilo de nuevo. Están abusando. Oye.